quen defende que un artista ha de condensar la mirada dun neno con la del home e la de la muller. Adoptar así diferentes perspectives e sensibilidades que idean la máis completa e complexa visión del mundo que tenta de retratar para os espectadores. Tres miraes que se axunten nesta edición nueva de Pieces, de la mano de los narradores Roberto González Quevedo y Herminio Fernández y del grupo xixonés El Belga. Dicen que educar a un neno non lle facelo aprender de algo que non sabía, sino facer del de alguén que non existía primero. Col labor de docente na cabeza e la consciencia de que enseñar non pasa por subestimar nin imitar, Herminio Fernández presenta el libro Dirá Venus con aquella única obligación que, según María Montessori, tenemos para con la infancia: dalle un rayo de luz. Herminio, ¿cómo te sale un poquitín la idea de este Dirá Venus? Bueno, vamos a ver. Pues este libro, la idea, vamos a ver, es un poco complicado. Considéralo casi un libro por encargo. ¿Sí? Sí. Porque yo, el primer contacto que tuve con la editorial Pintar, di es otro. Uno que me prestaba mucho más porque y era mucho más yo, ¿no? Es decir, aquel libro, aquel cuento parecíase a la forma que yo tengo de entender la literatura, incluso la literatura para rapacinos. Pero de esto falando, parecía que ya era muy largo y dixeronme, por que non nos faz outro asina, pero más corto. Entonces, al mismo tiempo, dixe, bueno, pues ya que puesto a yo facer un cuento que sea más corto y también más convencional. Más, con lo que entiende mucha xente que tiene que ser la literatura para niños. La idea mía ya era otra, o sea, ya era hacer algo de planetas, pero una cosa mucho más disparata. Lo que pasa es que después, ya puesto a pensar en ello, sentado ya, con el papel entre las manos, acordéme de otra cosa que habíamos hecho aquí en el colegio, para niños más o menos de 7 u 8 años, que lleva para los que va dirigidos este cuento, y mezclóse la idea original que yo tenía con el tema del sistema solar. Entonces, ahí mezclóse, salió una cosa muy convencional. Al final no estaba muy convencido, pero díxeme, no lo toco más. ¿Pudo tú un poco la tentación del componente educativo también? No lo tenían en principio, pero sí, una vez que salió, por supuesto, ya hay un componente educativo. Y está luego lo de la moralina, que salió casi sin quererlo yo. ¿No te prestaba que la tuviera? No, a mí yo tengo bastante manía a la moralina en los cuentos. Lo que pasa que parece ser que lo políticamente correcto y que la tenga. Si no la tiene, parece que no hay un cuento. Con lo que no estoy nada de acuerdo. Hoy a los guajes tienes que atraerlos con cosas que sean divertidas. Si no los diviertes, cada vez va a ser más difícil que se averen a la lectura. Parece que quedaste un poco mal a gusto en ese sentido con el meter mano al relato principal. En ese sentido no te pensaba meterlo para nada, pero sabes, salió sin más. Cuando ya estaba el cuento fecho, ocurrióse me meter ahí también esos versos más o menos macarrónicos y ahí fue donde salió la moralina. Salió la moralina y dije, bueno, pues va, ahí se queda. ¿Quedaste contento? ¿La editorial también? Bueno, la editorial sí. Lo mismo a mí que a Ángela, que era responsable de estas cosas, gustaba mucho más el otro, pero ya que a este dieron ya a este la ayuda de la consellería y el otro no. Entonces, bueno, volvemos a lo de siempre. Lo que se considera que ya más o menos que debe ser la literatura para rapacinos. Y es muy discutible, pero bueno, ahí está. Esto y el mercado y lo que hay. En ese sentido, bueno, tú consideres lo más convencional, pero bueno, tiene el su aquel también, ¿no? Partir la idea de un neno protagonista, de Nel, sí, que va queriendo ser otra cosa y entonces empiecen a jugar ya el sistema solar y los propios elementos del sistema solar, queriendo ser a su vez otra cosa, ¿no? Y juegues prosa y verso, esa combinación que va creciendo, esa escala que va haciendo.
bueno, debes ir un pouco lo que tenéis en mente facer ou bueno, foi surdiendo casualmente? No, fue surdiendo según lo iba escribiendo. Yo te digo que al principio iba a ser algo de planetas, pero una cosa muy disparata. Entonces oye muy... Bueno, no sé si puede ser y no puede ser, pero oye que después acordéme de lo otro, es decir, hacer una cosa más asequible para los rapacinos de esta edad. Metióse por medio el tema del sistema solar y bueno, y así na quedó. También teniendo en cuenta las ilustraciones, ¿no? Que deba ser un libro ilustrado. ¿Eso también pesó cuando te pusiste a reescribir o a hacer un cuento nuevo? No, eso no pensé. No pensé. Y más, una vez que ya se supo que este libro iba a publicarse, pensé que era un reto importante para un ilustrador, porque parecíame que aquello ya era muy difícil. Claro, meter una cosa que empieza y termina siendo realista, más o menos realista, pero por medio métese todos los planetas por ahí a falar unos entre otros, parecíame que iba a ser un reto difícil para un ilustrador. Después, mira, pues ofrecieron hilo a una ilustradora joven y la verdad es que salió muy airosa. Salió muy airosa porque para mí que quedó muy guapo. La lectura que fai Sandra a la hora de llevarlo a la tinta, ¿te parece que, bueno, hay una interpretación que se fai bien a la concepción que tú tenías? ¿Cómo visualizabas tú cada momento? Sí, y además yo creo que mete una cosa muy importante. Dicen, yo que no era la intención mía meter girismo en este cuento, pero dicen que sí, que aquí que hay un componente poético importante. No me lo parece, pero sí. Ahora, de lo que estoy convencido es que la ilustración acentúa, afita ese componente lírico, y es muy lírica la ilustración.